¿Sabías que detrás de la belleza hipnótica del Amazonas se ocultan misterios que pocos se atreven a revelar? Lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu percepción sobre la selva más enigmática del planeta. Porque no todo lo que brilla en verde es vida. A veces es muerte esperando en silencio. Hoy vas a adentrarte en los secretos más perturbadores de la Amazonía, esos que las documentales convencionales jamás te mostrarán. Y te advierto, una vez que conozcas la verdad, no podrás dejar de ver la selva con otros ojos. Pero antes de comenzar este escalofriante viaje, si te atreves a explorar el lado oscuro de nuestro mundo, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Porque lo que compartiré hoy no lo encontrarás en ningún otro lugar. Y si sobrevives hasta el final de este vídeo, déjame un like para saber que eres parte de los valientes que no temen a la verdad. La Amazonía se extiende como un océano verde interminable, cubriéndose con una belleza que seduce y engaña. 6 millones de kilómetros cuadrados de selva tropical que atraviesan 9 países sudamericanos. Parece el paraíso en la tierra, ¿verdad? Las imágenes en 4K te muestran jaguares majestuosos deslizándose entre las sombras, monos juguetones saltando de árbol en árbol, perezosos colgando en una falsa tranquilidad, y capibaras descansando junto a ríos cristalinos. Pero lo que no te dicen es que cada uno de estos animales es tanto víctima como verdugo en un ciclo brutal de supervivencia. Ese jaguar elegante que admiras es un asesino perfecto, capaz de triturar cráneos con una sola mordida. Sus manchas no son decoración, son el camuflaje de la muerte. En la oscuridad de la noche, cuando las cámaras se apagan, ese mismo jaguar acecha en silencio absoluto, invisible, esperando el momento exacto para atacar. ¿Y esos monos que parecen tan juguetones? En realidad están en constante alerta, sabiendo que en cualquier momento pueden convertirse en la próxima comida. Cada salto entre las ramas es una apuesta con la muerte. Un error de cálculo, un segundo de distracción, y todo termina. Los perezosos.
Esas criaturas que parecen la personificación de la paz, se mueven lentamente no por elección, sino porque es su única estrategia para pasar desapercibidos ante depredadores que los superan en velocidad y fuerza. Y aquí viene algo que nadie te cuenta. La Amazonía es el hogar de más de 400 pueblos indígenas, y muchos de ellos han desaparecido sin dejar rastro. Borrados de la existencia. Algunos fueron víctimas de enfermedades traídas por colonizadores, otros fueron masacrados en busca de oro y recursos. Pero hay tribus que simplemente se desvanecieron en la espesfera de la selva, como si la propia Amazonía los hubiera devorado. ¿Acaso la selva es consciente? ¿Protege a algunos mientras consume a otros? Las historias de exploradores perdidos son aterradoras. Percy Fawcett, el famoso explorador británico, desapareció en 1925 junto a su hijo mientras buscaba una ciudad perdida en el Amazonas. Nunca más se supo de ellos. Equipos de rescate intentaron encontrarlos, pero la selva se los tragó también. Es como si la Amazonía tuviera voluntad propia, decidiendo quién entra y quién nunca sale. Si estás empezando a sentir ese escalofrío recorriendo tu espalda, dale like a este vídeo y compártelo con alguien que necesite conocer la verdad sobre este lugar.
Entonces, ¿cuál es la verdad final sobre la Amazonía? Es simultáneamente el lugar más hermoso y más aterrador del planeta. Es un ecosistema de belleza incomparable y violencia brutal. Es un tesoro invaluable que estamos destruyendo por codicia e ignorancia. Es un misterio que apenas estamos comenzando a comprender y que podríamos perder antes de descifrar sus secretos más profundos. La Amazonía es un recordatorio de que la naturaleza no existe para nuestro entretenimiento o relajación. No es un documental tranquilo de fondo mientras meditas. Es salvaje, implacable, indiferente a nuestras necesidades y deseos. Y si no la respetamos, si no la protegemos, ella simplemente desaparecerá, y nosotros con ella. ¿Todavía quieres tener un buen día después de conocer todo esto? Yo espero que sí. Pero que sea un buen día con conciencia, con conocimiento, con responsabilidad. Si este vídeo te impactó, si te hizo ver la Amazonía de una forma completamente diferente, entonces dale like ahora mismo. Suscríbete a este canal si quieres más contenido que revele las verdades oscuras que otros prefieren ocultar. Activa la campanita de notificaciones porque cada semana traigo historias que desafiarán todo lo que creías saber sobre nuestro mundo. Y dime en los comentarios, ¿sabías todo esto sobre la Amazonía? ¿Cambió tu perspectiva? ¿Qué estás dispuesto a hacer para protegerla? La selva amazónica no te pide permiso para existir. No te ofrece comodidades ni seguridades. Pero sí te ofrece algo mucho más valioso, la verdad cruda sobre la naturaleza de la vida misma. Sobrevivencia, adaptación y la eterna lucha entre la vida y la muerte.